Muy buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina y es un placer para su servidora poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer sesión virtual, pero para ello vamos a guardar un segundo en lo que continuamos admitiendo a las personas que se están agregando a nuestra sala y dicho sea de paso, conforme me aparecen sus solicitudes, es conforme su servidora las admite. Les pido por favor, en la medida de lo posible, que conforme me vayan escuchando, me puedan informar si me ven y si me escuchan de manera correcta para que podamos dar inicio con la materia que nos ocupa. Las y los escucho, por favor. Hola, hola, estimados doctorantes. ¿Alguien me puede informar si me ven y si me escuchan, por favor? Buenas tardes, maestra. Sí, se ve y se escucha correcto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por haberse conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. Les reitero, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Legislación Educativa. Y si ustedes me lo permiten, podemos dar inicio con la disertación de los temas para que podamos optimizar nuestro tiempo y conforme sus compañeros se vayan conectando, que vayan retomando de manera específica, pues los temas que nos ocupan. ¿Les parece bien? Sí, maestra. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, ustedes recordarán que de manera anticipada se los compartí a través de nuestra plataforma institucional la liga que los redirecciona a nuestro plan de estudios. Y en ese mismo sentido, ustedes encontraron señalada la unidad número 1 que se llama Derecho, Política y Educación. Y dentro de esta unidad habla específicamente acerca de qué es el derecho, cómo nosotros podemos interpretar las normas jurídicas, cuáles son los alcances de las normas, qué es una norma, cuáles son los tipos y las características de cada una de ellas. También nos indica que debemos conocer cuáles son las fuentes del derecho, la clasificación de las fuentes del derecho, qué es un derecho constitucional, qué es una constitución, cómo se reconocen de manera propia las garantías o los derechos, cuál es la función que juega la teoría del Estado, los elementos, nuestro Estado mexicano, el derecho administrativo. Luego entonces hablamos de una política, cuál es una definición del poder y por consiguiente la educación. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué en el doctorado en educación nos van a hablar específicamente, si se dan cuenta, dentro de nuestra unidad número 1? Acerca del derecho, ¿verdad? Quizás me pueden decir, bueno, pero nosotros no somos abogados, o por qué tenemos que reconocer una conceptualización o tenemos que identificar nuestra unidad número 1. La gran mayoría de temas, pues, son propiamente del derecho, porque nada más habla dentro del último tema, que es la educación. Bueno, de primera mano me es importante hacer este reconocimiento o el porqué de la importancia del derecho. Si bien es cierto, nosotros identificamos nuestra materia como legislación educativa. Y para que nosotros interpretemos propiamente la norma, es importante partir de los derechos que nosotros tenemos como personas. Cuando nosotros, independientemente de la profesión a la cual nosotros hayamos cursado y estemos desempeñando, primero tú y yo somos personas. Por esa sencilla razón, el Estado, hablando de federación, de entidad federativa, de municipio o incluso a nivel internacional, existen lo que nosotros conocemos como los derechos humanos, ¿verdad? Porque son inherentes a nuestra condición de persona y que luego entonces, repito, independientemente de la profesión a la que tú te dediques, nosotros tenemos derechos. Ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a un patrimonio, el derecho a un trabajo, el derecho a una educación, el derecho a una nacionalidad, el derecho a una libertad, etcétera, ¿no? Todos estos derechos que están debidamente reconocidos a nivel internacional y que por tanto existen organismos jurídicos internacionales que tienen que hacer valer la protección y la garantía de estos derechos. Cuando hablamos de estos derechos humanos, uno de estos, muy importante, es propiamente la educación.
Y al hablar de la educación es no nada más hacia nosotros como educandos, sino también a nosotros que nos posicionamos desde la otra perspectiva, que somos los educadores, ¿verdad? Entonces, si nosotros partimos de este derecho que nosotros tenemos a, primeramente, a acudir a una institución educativa para formarnos, luego entonces a poder desarrollar o poder optar por desarrollar o por cursar una educación profesional que nosotros querramos, porque el Estado no nos puede obligar a que nosotros estudiemos para maestros, se me ocurre, para abogados, para médicos, etcétera, ¿no? Nos indica, tú puedes dedicarte a la profesión o puedes cursar la educación que quieras siempre y cuando dentro de su ejercicio se realicen actividades lícitas, es decir, todo aquello que sea posible o facultado emanado de una norma. Entonces, acá qué nos está indicando, para que nosotros podamos identificar el por qué hay un estado de necesidad de que existan normas, de que existan leyes, primero para nosotros como estudiosos o como educandos. ¿Por qué? Porque si existe una institución educativa a la que tú quieras ingresar y no te permiten, existe una violación a un derecho humano. Si tú estás cursando y entregas en tiempo y forma tus actividades, cumples con los lineamientos que te requieren para poder acreditar una materia y no acreditas, existe una violación a un derecho humano que es a la educación. Si tú quieres, se me ocurre, desarrollar alguna actividad emanada de tu profesión y se te limita, también existe una vulneración. Si por el contrario, tú como educador estás impartiendo tu clase y existe alguna serie de vulneraciones. Ejemplo, los padres de familia te indican que no estás entregando tu plan de estudios, que no estás apegado a el desarrollo de los temas que se marcan dentro de tu programación, que estás siendo omiso ante utilizar algún método o alguna técnica, o que no estás otorgando de manera pronta los lineamientos o el plan de estudio, o disertando de manera cabal los temas por los cuales se te está contratando, etcétera. Entonces, también tú tienes estos derechos, ¿verdad? El derecho humano al trabajo, pero dentro del trabajo, al estar desarrollando, formando alumnos, también existen normas jurídicas, existen reglamentos a los cuales tú tienes que acudir en ese mismo sentido para poder establecer una defensa. Pero también recordemos, porque es importante que nosotros conozcamos qué es el derecho, cuáles son los alcances de la norma, porque existe una máxima jurídica que de manera literal señala, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Ojo, qué importante es esto. Repito, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. ¿Y por qué es importante? Porque a veces pensamos, bueno, pues es que yo no soy abogado, entonces simplemente no estoy, válgase la redundancia, obligado a conocer el derecho. Estás muy equivocado, porque cuando tú estás prestando un servicio, independientemente para lo que sea, como docente, como abogado, como médico, como enfermera, como lo que tú quieras, forzosamente tienes que conocer cuáles son las leyes que te rigen para saber cuáles son los derechos que tú tienes y cuáles son las obligaciones dentro de la prestación de servicios a las cuales tú deberás cumplir. ¿Por qué? Porque en caso que tú no cumplas, entonces también van a existir sanciones por acción o por omisión. Por eso te decía, no necesitas ser abogado para al menos conocer que existe una constitución política, que existe una ley general de educación y que también existe para cada nivel educativo leyes específicas y leyes para instituciones públicas y leyes para instituciones privadas, ¿verdad? Y que también tú en este sentido, si no cumples con lo que se te está obligando, pues entonces también incurres en una responsabilidad. A veces nosotros pensamos, es que yo soy docente y con que yo cumpla con mi horario de clases, con el que yo cumpla disertando todos estos temas que marca mi planeación, yo no voy a incurrir en una responsabilidad porque estoy cumpliendo, ¿verdad? Podemos entender. Pero ojo, si dentro de tu nivel educativo o dentro de tu salón de clases existen personas que tienen, se me ocurre, alguna discapacidad auditiva o algún déficit de atención o alguna discapacidad visual, etcétera,
y tú de manera anticipada, la secretaría te pide que realices tu programación o tu calendarización o tu plan de estudios, pero tú no sabías que te ibas a encontrar con este tipo de alumnos que presentan estas discapacidades. Entonces, ¿qué dice la ley? La Constitución política, dentro del artículo tercero, nos indica que la educación en México es laica, gratuita y obligatoria, pero que tiene que ser impartida a todos por igual. Y cuando hablemos de esta condición de igualdad, ¿qué te dice? Identificando todas estas barreras que puedan existir dentro de la educación, tú como docente estás obligado a reestructurar tus métodos o tus técnicas para que luego entonces los temas que si bien es cierto, sí o sí debes de desarrollar, ahora también lo tengas que redireccionar enfocado para que los alumnos que presentan, se me ocurre, algún tipo de discapacidad, también logren comprender a cabalidad y que al finalizar ya sea la semana, el mes, como tú tengas estructurado tu nivel de evaluación, el alumno logre los máximos niveles de aprendizaje. Por eso te decía, si vas a desarrollar estos temas, también deberás reestructurarlo con estos métodos y con estas técnicas para que todos tus alumnos de manera genérica logren este objetivo. Y ahí, en efecto, estarás dando cabal cumplimiento a la condición de igualdad que específicamente señala nuestra constitución política. Ahora vemos pues por qué es importante el derecho, porque no nada más es lo que tú piensas que debes hacer o que estás haciendo y que va emanado como una obligatoriedad dentro del desarrollo de tu profesión, sino que también son todas aquellas acciones que como consecuencia debes cumplir y que ante una omisión también tiene aparejada una sanción, ¿verdad? Bueno, ahora, dicho esto, como un parámetro o como un paréntesis, vamos a adentrarnos, estimados doctorantes, dentro de nuestro primer tema, que es propiamente dentro de la unidad Derecho, Política y Educación. Nuestro primer subtema es el derecho, definición del derecho, alcances del derecho, etcétera. Me gustaría que esta sesión la hiciéramos un tanto participativa y me gustaría escuchar alguna o alguno de ustedes de manera genérica. ¿Qué me puede decir acerca del derecho? ¿Qué entendemos por el derecho? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el derecho? ¿Qué me pudieran contestar de manera genérica para que luego entonces empecemos a validar la información? Adelante, abro el micrófono, por favor. ¿Alguien desea participar? ¿Qué entienden por derecho? Me gustaría escucharlos, por favor. Es un conjunto de normas establecidas. Perfecto. Normas establecidas. Hasta una parte vamos bien. Me dice la compañera Leisa que es un conjunto de normas. Pero cuando hablamos de la norma, es importante que nosotros identifiquemos que existen diferentes tipos de normas, ¿no? Existen las normas sociales, existen las normas jurídicas, existen las normas religiosas, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, es un conjunto de normas, ¿qué normas vamos a aplicar? ¿No? Porque tenemos que ser muy explícitos al momento de hacer este señalamiento. Si yo te digo normas sociales, entonces va a ser todo aquello que se ha establecido o impuesto dentro de una colectividad en un tiempo y en un espacio determinado. Te pongo un ejemplo. Quizás nosotros vamos a una playa nudista, ¿no? Nosotros podemos decir, ay, pero qué gente no tiene pudor, ¿cómo se va a desvestir? Pero para ese lugar en particular, eso es permitido, es socialmente aceptado, porque por ello se denomina playa nudista. Pero quizás para otro tipo de sociedad diga, no, eso es contra la moral y las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de las normas sociales porque van a ser impuestas en una colectividad y repito, en un tiempo y en un espacio. Hace unos años
ustedes no me dejarán mentir, no estaba socialmente visto de manera correcta que existiera la relación entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿verdad? Entonces, después, conforme la sociedad fue evolucionando, ahora es permitido, es algo naturalizado y que incluso desencadenó hasta que en las propias leyes se regulara en favor del matrimonio, ¿verdad? Porque antes el matrimonio de manera literal decía la unión de un hombre con una mujer con fines de procreación. Entonces, no podían casarse dos hombres o dos mujeres. Y ahora, como es permitido socialmente hablando, vemos que ahora la propia ley ya lo reconoce y jurídicamente lo regula. Ahí estamos hablando de una norma social. Pero cuando hablamos de una norma religiosa, ¿qué me dice una norma religiosa? Independientemente de la religión que nosotros profesamos, nos dice que es un ser superior y que nos indica todo lo que es bueno y lo que es malo ante una persona o ante un ser supremo. Entonces aquí te dice, puedes hacer esto o no puedes hacer esto, debes hacer esto o no debes hacer esto. Y la sanción proviene de una cuestión divina. Pero ojo, cuando hablamos de las normas jurídicas, ahora sí, es complementando lo que nos dijo la compañera Leisa, ahora sí, hablamos del derecho. ¿Y por qué del derecho? Porque ahora sí dentro de su definición nos indica que es este conjunto de normas jurídicas. Ojo, normas jurídicas, porque si solo dejamos en norma, es muy vago el comentario en el sentido de decir, ¿qué te voy a regular? Para el derecho, tu servidora, yo soy doctora en derecho, para el derecho que nos indica lo que no está legalmente prohibido está permitido. Es decir, lo que de manera literal no se regule dentro de una norma, forzosamente tú puedes hacerlo valer. Te voy a explicar por qué. Si dentro del derecho, el derecho, una de las características del derecho es que es bilateral. ¿Qué significa la bilateralidad? Que al mismo tiempo que te confiere derechos, al mismo tiempo te impone obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Así como tú tienes el derecho humano a la educación, también tienes la obligatoriedad de cumplir con lo que se te está requiriendo. Ejemplo, ustedes en este momento están ejerciendo su derecho humano a la educación. ¿Por qué? Porque ustedes eligieron la institución educativa en la cual ustedes deberían cursar o querían cursar un doctorado. Ustedes decidieron bajo qué doctorado iban a cursar o iban a obtener este grado de doctores, ¿no? Y específicamente optaron por el doctorado en educación. Entonces, ustedes al optar están aceptando estas tesituras en cuanto al plan de estudio, en cuanto a la modalidad en línea, etcétera. Y están haciendo valer su derecho porque uno de los lineamientos es que tengan estas sesiones virtuales para obtener una información o para también poder retroalimentarse, ¿no? Entonces, repito, están ejerciendo un derecho, pero también nos dice la norma, al mismo tiempo que te confiero derechos, te impongo obligaciones. ¿Cuál va a ser la obligación que tú tienes? En principio de cuentas, cuando tu docente, en este caso tu servidora, te comparte un plan de estudios, ahí te señalo cuáles son los criterios para poder acreditar la materia y te indica que el 90% son las actividades entregadas en tiempo y forma y que el 10% son los comentarios que tú tienes que realizar dentro del apartado de foro, ¿ok? Entonces, si no cumples con estos criterios en el tiempo y en la forma que se señalan, que es dentro del periodo que es del 6 al 27 de abril, entonces no estoy obligada a que tú acredites una materia, ¿verdad? Porque la obligación emana de ti de cumplir en tiempo y forma con lo que se te está requiriendo. Caso contrario, no acreditas una materia. Entonces ahí estamos dando cumplimiento a lo que nos dice el derecho. La norma jurídica te protege porque se te está facultando tu derecho, se te están otorgando las clases, es una de las materias que forma parte de la currícula para obtener el grado de doctor en educación y luego entonces te estás formando porque estás obteniendo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero la obligatoriedad es que cumplas de manera cabal con los lineamientos que se te requieren. Ahora bien,
Esto es dentro de del primer apartado del conjunto de normas jurídicas. Pero ojo, antes de establecer la norma jurídica, ¿qué me dice? Que es un conjunto de normas. ¿Y por qué hablamos de un conjunto? Porque no nada más es un instrumento jurídico que lo regula. Cuando hablamos del derecho y cuando hablamos específicamente de la educación, por eso es derecho, política y educación, la primera unidad. ¿Por qué? Porque al ser el derecho humano a la educación, un derecho intrínseco a tu condición de persona, como inicié diciendo, se regula a nivel internacional, nacional y local. Entonces, van a existir leyes internacionales, leyes nacionales y leyes dentro de la entidad federativa o incluso del municipio que lo van a reconocer y que lo van a validar. Ejemplo, si yo te digo que tienes a niños, niñas y adolescentes porque tú eres docente en el nivel primaria, se me ocurre, ¿no? Un caso hipotético. Ok, pero si el niño, niña o adolescente manifiesta que está siendo vulnerado dentro de su derecho humano a la educación porque tú como docente no le transmites la información o porque no existe este correcto dominio de los temas que son propiamente para el grado académico al cual tú vas a desarrollarlo, porque eso es uno de los lineamientos que se te requiere, conocer los temas y adicional aplicarlos o dirigirlos a la población objetivo. Tiene que ser con un lenguaje claro, tiene que ser utilizando métodos y técnicas que sean de fácil comprensión, en este caso para los alumnos de primaria, y luego entonces para que todo esto de manera integral contribuya en el proceso de enseñanza-aprendizaje del menor. Entonces, regreso. Aquí que te estoy indicando, ejemplo, que yo sea la niña a la que tú no existe este correcto proceso de enseñanza, ¿no? Entonces yo digo, el doctor Gil o la doctora Suemi o la doctora Sandra no me están impartiendo de manera correcta la clase porque yo no le entiendo y no le entiendo porque hablan con términos pues que son difíciles para que a mi edad yo los pueda interpretar, ¿no? No voy a decir no existe un correcto proceso de enseñanza, etcétera, ¿no? Simplemente yo no le entiendo porque utiliza tecnicismos, ¿no? Y yo no es dentro de mi vocabulario común. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo acudir a la Declaración Universal de los Derechos del Niño, a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, a mi Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Existe también la Declaración de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes, etcétera, ¿no? Y específicamente a la Ley General de Educación y específicamente cuando hablemos en el nivel primaria. ¿Te das cuenta cuántas leyes ahorita con este simple ejemplo yo invoqué? A nivel internacional, a nivel nacional y a nivel estatal, ¿verdad? Entonces, por ello, en la definición de derecho me dice que van a ser este conjunto de normas. ¿Por qué? Porque son todas aquellas que puedan adecuarse o que puedan encuadrar dentro de lo que tú consideras que está siendo objeto de vulneración. O por el contrario, que yo diga, es que el doctor Gil es excelente en la forma en que transmite su conocimiento, ¿no? Domina el tema, utiliza ejemplos prácticos, va acorde con el nivel académico que nosotros estamos cursando. Entonces, yo le quiero realizar un reconocimiento y cito las leyes que sustentan mi dicho para todo, tanto para lo que yo puedo invocar como una omisión, que también existen normas que lo señalan, también yo puedo invocar leyes que en este sentido hacen completamente lo contrario. Lo mismo para ti como docente. Al momento de que tú te defiendas, porque recordemos, cuando hay motivo de una litis o de un conflicto, existe la parte actora y la parte demandada. Tú también, aplicando estas normas, tú vas a manifestar: yo he cumplido en tiempo y forma con la disertación de los temas, tal y como lo acredite el artículo tal, y he realizado esto y esto y esto y esto, ¿no? Estás comprobando que en efecto tú estás realizando tu trabajo. Pero repito, todo esto, ya sea como parte actora o como parte demandada, forma
las leyes, forma los instrumentos jurídicos normativos. Regreso. Por ello, vuelvo al punto de inicio. El derecho va a ser este conjunto de normas jurídicas. ¿Y por qué tú puedes invocar leyes internacionales y leyes nacionales? Porque a partir del 2011, ojo, esto es muy importante, y yo sé que es puro de derecho, pero repito, nuestra primera unidad nos habla específicamente de el derecho. Entonces, a partir del 2011, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existió una reforma constitucional donde se reconocen y se cambia la nominación de lo que en su momento eran garantías individuales y ahora se les da el nombre de los derechos humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque México forma parte de la comunidad internacional y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, estableció que todos los países que formaran parte de la comunidad internacional deberían llevar un mismo lenguaje para poder proteger y garantizar los derechos de las personas. Y por tanto, obligaba, ojo, no quedaba consideración, obligaba a todos los países, repito, que formaran parte de la comunidad internacional, obviamente incluyendo a México, que los que no tuvieran señalado en ese sentido deberían modificar de manera literal para que estuviera señalado como derechos humanos y así ante cualquier violación pudieran en un momento dado actuar la Organización de las Naciones Unidas a través de los organismos. Ejemplo, si hablo que se te está vulnerando tu derecho humano al trabajo, entonces a nivel internacional, dentro del derecho humano al trabajo existe un organismo que es ¿qué cosa? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Perfecto. Si nosotros estamos hablando que se vulneró el derecho humano a la salud, entonces, ¿qué existe? La Organización Mundial de la Salud. Si nosotros hablamos de que existe en este caso en materia educativa, es excelente. ¿Existe en materia educativa? Bueno, entonces existe la UNICEF, existen otras instituciones, específicamente hablando, que se encargan de proteger los derechos de las personas, de los niños, de las niñas, de los adultos, etcétera, que han sido vulnerados y que ante cualquier omisión del Estado, ahora sí, como estamos hablando dentro de la misma forma, porque tú como México me dices garantía individual, pero yo como China, como Estados Unidos, como cualquier país, yo no sé qué es una garantía individual, pero si todos hablamos este mismo lenguaje de derechos humanos y entendemos lo mismo, esta referencia, entonces estamos hablando que hay una transgresión a tu derecho como persona. Nada más es identificar cuál está siendo vulnerado y por tanto se crean tratados internacionales. ¿Cuáles son los tratados internacionales? Todos aquellos documentos que los países a nivel internacional crean y que en un momento dado, si dentro de tu país no se regula o por el contrario, se regula, pero no de manera más amplia, tú como persona que has sido vulnerada dentro de tu derecho humano, puedes invocar a este tratado internacional, a estas leyes internacionales para que la autoridad que tú estás acudiendo, para que conozca y para que resuelva, aplique estas leyes y se te protejan de una manera más amplia. Vemos por qué es tan importante que lo conozcamos, porque a veces nosotros decimos, es que las leyes de nuestro país no sirven o no regulan o no son tan tajantes y por eso no se cumple en materia de educación, en materia de protección de los derechos contra la mujer, en materia, no sé, de salud, etcétera, ¿no? Bueno, pero a veces desconocemos que existen leyes internacionales y que tú como autoridad, en este caso tú como juez, estás obligado a que si yo te cito, ejemplo, se me ocurre en la Declaración Universal de los Derechos del Niño en el artículo 4, si aquí no se reconoce eso o por el contrario es muy limitado, tú tienes la obligación de conocer y de resolver en base a lo que dice esta ley, ¿verdad? Estás obligado. Por eso regreso, es importante que ustedes sepan que ya sea para una defensa, porque nadie está exento, que en algún momento dado nos levanten un acta administrativa o que en un momento dado incurramos en una responsabilidad o también
que nosotros querramos invocar alguna protección de nuestros derechos. Así como yo tengo obligaciones, también tengo derechos a que me proporciones el material que necesito para que yo pueda transmitir esta información. Ejemplo, se me ocurre, ¿no? Vemos que, como les decía, dentro de mi salón de clases existe un niño con discapacidad auditiva, otro niño con discapacidad visual, otro niño con déficit de atención. Entonces, yo estudié para ser docente, pero no una maestría o una especialidad para atender una necesidad educativa especial bajo la modalidad de inclusión educativa. Entonces, yo no cuento con las herramientas, ¿verdad? Pero ¿qué sí estás obligado? A que en vía de colaboración interinstitucional tú requieras el apoyo de CAM, de USAER, o que en su defecto, por oficio, le requieras a tu director o a tu subdirector o a tu coordinador de zona que estás identificando esta problemática dentro de tu salón de clases y que necesitas de una vía de colaboración interinstitucional para que el alumno logre el objetivo dentro del proceso de aprendizaje. Y ahí, si en un momento dado, después llegan los papás y te dicen, ay, pero ¿por qué Sandra ha sido misa y mi hijo no aprende nada? A ver, yo sí he turnado todos estos oficios y le he requerido a mi director que hagamos esto, que hagamos el otro, que hagamos el otro. Si en un momento dado viniera una responsabilidad, con estos documentos que Sandra tiene, se exime de responsabilidad. ¿Por qué? Porque está requiriendo la vía de colaboración. Ojo, y a veces nosotros no lo hacemos o lo hacemos de manera verbal y recordemos, vuelvo a lo mismo, todo lo que no se hace o no obra por un documento no existe. ¿Por qué? Porque tanto vale tu palabra como vale la palabra de la parte contraria. Y en derecho solo podemos validar lo que podemos comprobar. Entonces, ahí es muy importante que ustedes también tengan en cuenta esto. Y como vuelvo a repetir, pueden soportarlo por leyes internacionales, por leyes locales, por leyes nacionales, incluso por instrumentos jurídicos normativos dentro de su misma institución, porque a veces cada institución educativa tiene reglamentos y los reglamentos también proceden o también operan como normas dentro de esa institución o dentro de ese nivel educativo. Entonces, todo esto que está establecido y que está validado son las cuestiones que nosotros debemos invocar. Ahora, continuamos con la definición del derecho. Repito, me dice conjunto de normas jurídicas. ¿Qué más? Que regula la conducta del individuo. Ojo, en ocasiones decimos, es que el derecho me regula a mí como persona. No, 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 no. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos nuestro libre albedrío, es decir, la libertad de hacer o de no hacer lo que nosotros querramos, ¿no? Nosotros somos libres. Pero por eso nos dice el derecho. Yo lo que voy a regular es tu conducta. ¿Por qué la conducta? Porque la conducta es aquello que va a generar un resultado. Y eso sí, es lo que yo como derecho voy a prohibirte o voy a permitirte. Ejemplo, si yo te digo, yo quiero contraer matrimonio con un hombre o con una mujer, perfecto, la norma jurídica te lo permite. Si yo te digo, quiero comprar una casa, perfecto, la norma jurídica te lo permite, por ello te dice, tú tienes o puedes realizar un contrato de compraventa de un bien inmueble o tú puedes realizar el contrato de matrimonio, porque el matrimonio es un contrato. O en su defecto, también te dice, tú no puedes. Por ejemplo, yo privo de la vida a Juan. Ah, entonces, ¿qué me dice la ley? Que es al que prive de la vida a alguien se le impondrá una sanción de tanto a tanto. ¿Se dan cuenta? Que la materialización de mi conducta, porque la ley me dice, tú lo puedes hacer, tú puedes llegar y matar a las personas, puedes llegar y puedes robar, puedes llegar y puedes hacer lo que quieras, porque yo no te puedo decir hazlo o no lo hagas, pero si tú lo realizas, entonces lo que realizaste voy a determinar si encuadra dentro de lo que dice el derecho y te voy a sancionar, ¿verdad? Ah, bueno, entonces regreso. Ya vimos que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo. ¿Y cuál es el fin último del derecho? Que exista una vida plena en sociedad. El fin último del derecho es que exista una armonía social. ¿Por qué decimos esto? Nosotros como abogados, porque si nosotros como personas comunes realizáramos lo que se debe hacer,
pues simplemente no tendría razón de ser que existieran leyes. Y nosotros como abogados, pues nunca tendríamos trabajo, ¿verdad? Porque todos haríamos lo correcto, lo socialmente permitido y lo legalmente establecido, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más me dice el derecho? Repito, conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad y cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Ojo, esto es muy importante, cuyo incumplimiento conlleva una sanción. ¿Por qué? Porque me dice, todo lo que tú hagas o todo lo que tú dejes de hacer, forzosamente va a estar regulado por el derecho. Y en ese mismo sentido, lo que esté regulado por el derecho y sea prohibido, va a traer una consecuencia y esta consecuencia es una sanción. La sanción va a ser proporcional a la falta cometida, que puede ser desde una multa, desde una cuestión administrativa, por ejemplo, se me ocurre una inhabilitación, o puede ser, no sé, un servicio en favor de la comunidad, o incluso puede ser también, el caso extremo es la privación de la libertad, ¿verdad? Entonces, todo va a ser proporcional a la falta que tú cometas. Ahí, apreciables doctorantes, estamos hablando primeramente de lo que nosotros entendemos como una definición del derecho. Ahora bien, vamos a continuar dentro de los temas que nos ocupan y ahora de manera específica nos indica nuestro temario que debemos hablar de las normas. Pero dentro de los tipos o clasificaciones de las normas, vimos de manera muy puntual que encontramos las normas, repito, las normas jurídicas, las normas sociales, las normas religiosas, etcétera. Dentro de nuestro campo de estudio, porque ya explicamos en qué consiste cada una de estas, vamos a adentrarnos en lo que nos ocupa, que es propiamente dentro de las normas jurídicas. Cuando hablamos, estimados alumnos y alumnas, de las normas jurídicas, regreso. Las normas jurídicas son todo aquello que se encuentra de manera literal, señalado o comprendido dentro de las leyes o de manera literal dentro de las normas. Cuando hablamos de las normas, es todo aquello que se encuentra explícitamente señalado dentro de un código. Ejemplo, si yo te digo de qué nos habla el artículo 3º constitucional, nos indica que la educación en México es laica, gratuita y obligatoria. Entonces vemos que eso es una norma, lo que de manera literal se señala dentro de un instrumento jurídico normativo. Perfecto. Cuando nosotros hablamos de la norma jurídica, nos dice que esta tiene características de la norma jurídica. Las características de la norma jurídica son 5. Vamos a empezar a explicar cada una de ellas. Pero antes, les pido por favor, apreciables doctorantes, que conforme van haciendo favor de agregarse a nuestra sala, podamos tener nuestro micrófono en silencio. Esto para evitar que exista algún, a ver, perdón, me están enviando un mensaje de texto. Muchísimas gracias. Acabo de leer su comentario. Les decía, cuando nosotros estemos tomando la participación, con muchísimo gusto, ustedes podrán habilitar su micrófono para poder participar o levantan la manita y con gusto cedemos el uso de la voz. Nada más pido que tengamos bloqueado el audio para que no vaya a interferir y vaya en un momento dado a empezar a bloquear a compañeros y vayan a salir de la sala. ¿Les parece bien? Entonces, les decía, cuando nosotros hablamos propiamente de las normas jurídicas, dentro de estas normas jurídicas existe clasificación de las normas, ya hablamos normas jurídicas, normas sociales, normas religiosas. Ahora bien, vamos a hablar de las características de la norma jurídica. Cuando hablamos de las características de la norma jurídica, nos dice que esta tiene 5 características. ¿Cuáles son estas? Primero, me dice que la norma jurídica es bilateral. ¿Qué significa bilateral? Que al mismo tiempo, repito, que nos confiere derechos, al mismo tiempo nos impone obligaciones. Un autor que se llama León Petraszewski nos dice que la norma jurídica es imperativo atributiva. ¿Por qué imperativo atributiva? ¿Por qué? Porque así como Gil
tiene el derecho humano a la educación, también lo tiene Leisa, también lo tiene Rosa María. Entonces, así como el Estado, a través de la norma, va a garantizar este derecho humano de Gil, también lo va a garantizar para todos aquellos que querramos estudiar, independientemente de la edad que nosotros tengamos, porque no nos señala un mínimo y un máximo de edad, ¿verdad? Entonces, ahí nos dice que está confiriéndonos derecho, pero también nos dice, al mismo tiempo te impongo obligación. Así como Gil tiene el derecho humano a la educación, también en un momento dado, si Gil como docente, ahora invertido el papel, transgrede o vulnera el derecho humano a la educación de un alumno, también a Gil le voy a imponer una sanción, ¿verdad? Entonces, ¿le estoy confiriendo un derecho? Claro, pero también le estoy imponiendo una obligación. Ahí estamos hablando, apreciables doctorantes, de la primer característica que es la bilateralidad. Y esto en cualquier cuestión, ya sea en salud, en educación, etcétera, en el mismo sentido. Si tú tienes el derecho humano al patrimonio, se me ocurre, pues tú puedes comprar una casa, puedes tener una cuenta en el banco con N cantidad de dinero, etcétera. Pero si tú, así como te estoy protegiendo este derecho, si tú robas, le estás restando o generando un detrimento en cuanto al patrimonio de la otra persona. Ah, perfecto. Entonces te voy a imponer una sanción porque así como protejo tu patrimonio, yo, ley, estoy obligado a proteger el patrimonio de la otra persona que tú le vulneraste, ¿verdad? Entonces, ahí, repito, estamos hablando de la primera característica, que es propiamente la bilateralidad. Segunda característica de la norma jurídica, me dice que es la heteronomía. Repito, la heteronomía. Cuando hablamos de la heteronomía, nos indica que la norma jurídica es creada por una persona distinta al destinatario de la norma y es impuesta aún en contra de la voluntad del sujeto. Te voy a explicar por qué, ¿verdad? Porque a veces nosotros como vos somos mucho de utilizar tecnicismos, ¿no? Así como los médicos que utilizan palabras que no entendemos, igual nosotros. Bueno, en otras palabras, ¿qué nos quiere decir la heteronomía? ¿Quiénes crean la norma? Los legisladores, ¿verdad? Nosotros sabemos que dentro de nuestra República Mexicana existe una división de poderes, aquí como un paréntesis, poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Específicamente al poder legislativo, a partir de estas dos cámaras, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y que existe el Congreso de la Unión a nivel federal y que existe el Congreso del Estado para cada una de las entidades federativas, son aquellas personas que están facultadas para poder crear la norma. Ojo, no nada más crearla. Recordemos que existen la creación de leyes, existen las reformas, existen las derogaciones y existen las abrogaciones. ¿Qué significa esto? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Te explico. Cuando decimos es que se crea una ley, no tiene mayor ciencia. Cuando una ley no existe y ahora, por el estado de necesidad que la sociedad está demandando, se crea una norma. Porque las leyes, ¿por qué se crean? Porque hay una desestabilidad social y al no haber una ley que se aplique para que todo esto vuelva a estar en paz, entonces tenemos que crear el derecho para ahora sí, como ya está establecido, yo lo aplique y al que tenga que sancionar, sancione, ¿verdad? Por ello se crean las leyes. Ahora bien, creo una ley porque es algo que no está regulado. Cuando nosotros decimos se reforma, ¿qué significa reformar? Significa que una ley o un artículo ya existe, pero una parte de lo que existe ya no sirve, ¿verdad? Porque hace algunos años, por supuesto que esto se aplicaba y resolvía el conflicto, pero así como el ser humano evoluciona, también evolucionan sus necesidades. Entonces, así como el hombre va cambiando, las leyes también deben ir cambiando, porque si no simplemente son obsoletas, o sea, no me sirven para nada. ¿De qué necesito que hayan 1000 leyes si de todas no se hace una? Entonces, cuando hablamos de reformar, repito, significa que parte de lo que está se queda y parte de lo que está que ya no sirve, lo quito y agrego lo que tenga que aplicarse hoy en día. Entonces, eso es reformar. Cuando yo hablo, perdón, de abrogar, es decir, cuando decimos es que la ley está abrogada, significa que ya no sirve, es decir, que ya se eliminó, que ya no existe. Les pongo un ejemplo.
Anteriormente se creó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en Chiapas, que es en donde su servidora vive, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nosotros teníamos una doble alerta de violencia de género, pero existía una ley estatal, que es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Chiapas, pero fue un copiar-pegar de la ley federal. Entonces, aunque existía, no se aplicaba porque por los usos y costumbres, nosotros somos ricos en cuanto a los grupos étnicos. Entonces, no es lo mismo que pasa en estados del norte, en estados del centro, en estados del sur y específicamente en el estado de Chiapas. Entonces, aunque era muy bonito como estaba redactado, no tenía aplicabilidad la ley. Entonces, ¿qué se hizo? Se abrogó esa ley, es decir, quedó sin efecto y se creó una nueva ley, ahora sí, atendiendo a las necesidades que esta sociedad estaba demandando, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de una abrogación, cuando una ley deja de tener efectos jurídicos, ¿ok? Bueno, entonces, ¿por qué te digo esto? Porque, regreso, quienes crean las normas jurídicas son los legisladores. Y los legisladores no me van a preguntar, a ver, Marta, ¿estás de acuerdo en que yo cree esta ley? A ver, Agustín, ¿estás de acuerdo en que cree esta ley? A ver, María Catalina, ¿estás de acuerdo? No nos preguntan. Las leyes las crean, las votan. Cuando hay la mitad más uno de votos a favor, pasa revisión, pasa por un proceso de revisión de la norma jurídica que es propiamente y hasta que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Cuando la norma jurídica es publicada en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente es cuando ya empieza a surtir sus efectos y consecuencias jurídicas. Entonces, por ello se dice que es heterónoma, porque si tu conducta encuadra en lo que dice la norma, se aplica. Si lo que tú estás haciendo no tiene razón de ser con lo que ahorita se está creando en esta ley, pues simplemente no se te va a aplicar, no pasa nada, ¿verdad? Ejemplo, hace unos meses estaba que los libros de texto gratuito, que la reforma educativa, que shalala, shalala. Si nosotros estamos en el sector educativo, por supuesto que va a tener un efecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a actuar de manera inmediata con lo que nosotros es nuestro día a día en el proceso de desarrollo, de planificación, de transmisión de información. Pero ustedes creen que esto quizás dentro de su campo de actividad diaria le beneficie o le perjudique a un médico, quizás en cuanto a sus hijos, probablemente, pero a él de manera inmediata, que se compren los libros de texto o que no se utilicen estos libros de texto, no es como, por así decirlo, algo que genere un estado de necesidad. Por el contrario, si cuando se empieza a detectar lo de las normas, lo del COVID-19 en el 2019, no me dejarán mentir, empiezan a identificarse la bacteria que lo generaba, los medicamentos que se tenían que realizar. Obviamente, ¿quiénes eran los que tenían que tener esta información de primer contacto? Pues los médicos, porque eran los que tenían que atender a los pacientes, ¿no? Entonces, cada uno va focalizando su campo de atención. Si lo que se está regulando en el derecho va de manera inmediata a atender a ti como persona, por supuesto que encuadra. Y si no, no pasa nada. Por eso nos dice la heteronomía. Las normas jurídicas son creadas por una persona distinta al destinatario de la norma, lo crean los legisladores. Si a ti te aplica, obviamente encuadra dentro de lo que tú estás haciendo, te regula. No encuadra, no pasa nada. Ahí queda claro lo que es la heteronomía. Otro de las características de la norma jurídica nos dice que es la exterioridad. ¿En qué consiste la exterioridad? Nos dice que la norma jurídica únicamente toma en cuenta la adecuación de la conducta externa, es decir, todo aquello que tú realizas y que manifiestas sin importar la intención o la convicción del sujeto obligado. ¿Qué nos quiere decir en otras palabras esto? Te voy a poner un ejemplo muy práctico con lo cual vamos nosotros a poder entender y ya luego te pongo un ejemplo en materia educativa. Se me ocurre, Martín va manejando su carro, ¿no? Va conduciendo su carro, va en los límites de velocidad establecidos y de la nada se le sale un niño porque salió su pelota y sale un niño corriendo para recoger su pelota. Desafortunadamente, Martín no pudo frenar y atropelló al niño. Martín, ¿tenía la intención de atropellar al niño? No, ¿verdad?
Entonces, ¿el niño fue atropellado? Sí. ¿Hay una consecuencia? Sí. ¿Hay un resultado? Sí. Entonces, ¿qué dice la norma jurídica? Lo que yo como abogada, ejemplo, yo fuese el Ministerio Público, yo no voy a tomar en cuenta si Martín tenía la intención o no. Por supuesto, para hacer un delito doloso, un delito culposo, claro. Es decir, para agravar o atenuar la pena, lo voy a tomar en cuenta, porque no es lo mismo que él dijera, ahorita sale el niño, arranco y lo atropello, ¿verdad? Porque yo lo quiero privar de la vida. Es muy diferente a que por causas completamente ajenas a la voluntad del sujeto se produzca un resultado. Pero yo como autoridad no puedo decir, bueno, entonces el niño, pues que pague los papás la radiografía, se me ocurre que no pasó a mayores, pero tiene que usar collarín, tiene que pagar medicamentos, etcétera. Yo no puedo decir que los papás del niño lo tengan. Entonces, aquí existe un resultado. Hay una persona, que en este caso es el menor, que sufrió una vulneración a su integridad física y que quien lo produjo fue Martín. Entonces, al momento de que yo integre la carpeta de investigación, voy a sancionar a Martín. Obviamente va a responder por los daños, pero no va a ser objeto de una prisión, porque es diferente a que él hubiera tenido la intención de cometerlo. Entonces, por ello hablamos de la norma jurídica con su característica de exterioridad, porque lo que yo tengo que ver es el resultado. El resultado es que hay un niño y que el niño necesita atención y que obviamente alguien fue la persona que ocasionó que el niño esté en estas condiciones, ¿verdad? Ahora, te lo traduzco en materia educativa. Me dice, hablamos de la educación en México. Perfecto. La educación en México se dice que, y lo vamos a ver en la siguiente sesión cuando hablemos del Estado mexicano y la política educativa de todos estos años hasta llegar a hoy en día. Pero ¿qué nos indica? Que dentro de los antecedentes históricos de la educación en México, todo es generado a partir de nuestra conquista y que empieza a realizarse a partir del sacerdocio para que se aculturen a los criollos y que empiece a tener esta correlación la religión con la educación, etcétera. Pero ¿qué nos indica? Que estamos hablando primeramente de un derecho y después ya se eleva a partir de 1917 a rango constitucional mediante el artículo 3º constitucional a una serie de protestas, de manifestaciones, ¿no? A la par del 27 constitucional, del derecho a la tenencia de la tierra, del 3º constitucional en materia educativa, del 123 en relación al trabajo, etcétera. Pero específicamente en materia de educación vemos que se eleva a rango constitucional propiamente la educación y es específicamente lo que nos dice, se adecua a la exterioridad. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa si la autoridad decía, mediante mi gobierno se va a garantizar la educación laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Pero entraba otro gobierno y decía, no, ahora vamos para atrás, ya no va a existir esta laicitud en la educación y únicamente va para este grupo o esta clase social alta, ¿no? Ahora ya no, entra otro gobierno y únicamente vamos a seguir este plan de estudios o vamos a establecer becas o ya no las vamos a otorgar o vamos a abrir los comedores o ya no se van a otorgar o se van a otorgar, se van a permitir la sindicación o crear sindicatos como la CENTE o ya no se van a permitir. O sea, todas estas circunstancias solamente deberían ser reconocidas a partir de una exteriorización y la exteriorización era primero elevarla a rango constitucional para que así, independientemente del partido político o la ideología de la persona que viniera a ocupar un cargo presidencial, no se viera vulnerada o afectada el proceso de desarrollo en la educación en México y que hasta hoy en día desafortunadamente pues tenemos un número considerable de analfabetismo, pero bueno, lo que se pretende es que cada vez sea menos y que cada vez la educación sea de calidad y que sea de calidez y que se otorguen todas estas instancias de manera integral para lograr esta tan anhelada educación, repito, educación integral y benéfica para todos. Pero bueno, regresando, por eso la norma jurídica, dentro de sus características, nos dice que tome en cuenta la exterioridad. Otra de las características de la norma jurídica me dice que es la coercibilidad. Cuando hablamos de la coercibilidad, nos dice que el Estado hablando como entidad, como federación, es decir, como país, como entidad federativa o incluso como municipio, ¿verdad? Pero ¿qué me dice? El Estado tiene la posibilidad de poder aplicar por medio de la fuerza pública a una sanción cuando una persona se niegue a acatarla. ¿Qué dice eso? Sencillo. La norma jurídica está establecida. Ejemplo,
María Catalina roba, ¿no? Entonces, no me van a decir, María Catalina, ya se acreditó que tú eres la responsable del delito de robo. ¿Será que quieres devolver la cosa? ¿O será que quieres pagar su equivalente? No me van a preguntar, me van a obligar. El monto de lo robado asciende a tanto, ¿verdad? Entonces tú tienes la obligatoriedad de pagar esto y esto y esto y esto, más la fianza para que quedes libre. Ahora, si el monto de lo robado excede a determinada cantidad, dependiendo de la cantidad, es incluso que yo no puedo salir libre bajo fianza y que tengo que compurgar una pena en prisión. Pero todo esto que dice, el Estado te obliga, no lo quieres cumplir, entonces te obligo incluso por la fuerza pública a que lo cumplas. Por ello se dice que es coercible, ¿verdad? Perdón. Y la última característica me dice que es la generalidad o también conocida como universalidad. Con cualquiera de estos nombres ustedes lo encuentran y significa exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir la generalidad o la universalidad? Significa que la norma jurídica, una vez que ha sido creada y una vez que ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, va a ser dirigida para todos por igual. Es decir, no únicamente va para los hombres, para las mujeres, para las niñas, para los niños, etc. La norma jurídica va dirigida para todos, siempre y cuando la persona, su conducto, su comportamiento encuadre de manera literal en lo que dice la norma. Por eso hablamos de una generalidad. Esas son, apreciables doctorantes, las características de la norma jurídica. Ahora bien, vamos con las fuentes del derecho. ¿Qué tan importante es que nosotros sepamos qué son las fuentes del derecho? De manera primaria, y con ello vamos a ir cerrando nuestra sesión del día de hoy, de manera genérica, cuando nosotros hablamos de una fuente, ¿verdad? De manera amplia, ¿no? Fuente, ¿qué es una fuente? Ah, pues es este proceso, ¿no? De donde surge hasta donde se dirige. Lo mismo pasa con el derecho. Cuando hablamos de una fuente del derecho, nos dice que es este proceso de creación de la norma jurídica y luego entonces los alcances que la norma va a tener. Cuando hablamos de una fuente del derecho, esta se clasifica en tres. Ojo, las fuentes del derecho se clasifican en tres, que son las fuentes formales, que son las fuentes reales y que son las fuentes históricas. Repito, formales, reales e históricas. Cada una de estas fuentes, a su vez, se subclasifica en otras tantas que las vamos a analizar. Entonces, regreso. Cuando hablamos de las fuentes históricas, ¿qué son las fuentes históricas? Son todos aquellos instrumentos jurídicos normativos que hoy en día están fuera de vigor, es decir, que fueron abrogados, que ya no tienen validez, pero que en su momento fueron importantes y que tan importantes fueron que nos sirven como base para que nosotros podamos tener nuestro derecho positivo, es decir, para que nosotros podamos tener el derecho que hoy en día nos rige, llámese derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho mercantil, etcétera, todos aquellos derechos que existen, ramas del derecho, para que hoy en día tengamos estas normas jurídicas, forzosamente tuvieron que existir estos otros instrumentos. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Nosotros como territorio mexicano seguimos una familia jurídica. ¿Qué son las familias jurídicas? Son cómo los países se unifican y que siguen un mismo sistema jurídico. Es decir, nosotros seguimos el que se estableció en Roma. Por ello, dentro de Roma se establecía la forma de reconocimiento a través de leyes y los primeros instrumentos jurídicos que se crearon fueron el Corpus Juris Civilis, las 12 tablas, el Digesto, el Código de Hammurabi, entre otras, ¿verdad? Hoy en día no puedo decir es que funda mi dicho en la tabla número 12. No, porque ya está fuera de vigor, pero repito, es importante porque cuando nosotros estudiamos derecho, específicamente vemos dentro de la introducción al estudio del derecho y el derecho romano específicamente, ahí nos dice que ahí se empieza a crear lo que era el derecho público y el derecho privado. Hoy en día ya existe el derecho público, derecho privado y derecho social. ¿Pero por qué te digo esto? Porque esas normas que ya hoy en día, repito, son obsoletas, ya no nos sirven,
para aplicarlas a casos reales o casos prácticos, sí nos sirven para poder sentar las bases y poder conocer el origen de la norma jurídica. Esas apreciables doctorantes son propiamente nuestras fuentes históricas. Pero cuando nosotros hablamos de las fuentes reales, como su nombre lo dice, ¿por qué son reales? Porque son todos aquellos acontecimientos que hoy en día están suscitándose y que están generando una desestabilidad social. Y al generar una desestabilidad, lo que les decía hace rato, los legisladores tienen que crear una norma en caso de que no haya, o tienen que reformar una norma cuando exista y no se pueda aplicar o se esté aplicando y no sirva para nada, para que luego entonces lo que se vaya a reformar se aplique y vuelva todo a la normalidad. Por eso son, repito, fuentes reales, porque son todos aquellos factores, todos aquellos elementos que determinan el contenido de la norma jurídica vigente. Por ello se dice que son las causas, el motivo que hace necesaria la creación de una norma jurídica y que detona en un acontecimiento que, repito, propicia el surgimiento de una ley. Lo que decíamos hace rato, se establece lo del COVID-19, bueno, se tuvo que regular, ya existía el derecho humano a la educación, ya existía la Ley Federal del Trabajo, ya existía la Ley General de Educación, ya existían todas estas leyes emanadas de nuestra Constitución política como leyes supletorias. Pero ahora, ¿qué me dices? Ah, me estás diciendo que yo no puedo salir porque solamente las personas que tengan que realizar una actividad necesaria, ejemplo, quienes trabajen en un hospital o para que puedas salir a comprar comida, etcétera. Pero no puedes ir a la escuela. Pero entonces, ¿cómo por un lado me dices que tengo derecho humano a la educación y me estás diciendo que yo no vaya? Ah, entonces se tuvo que regular la educación en línea. Ah, me dices que no puedo salir a trabajar, pero si no trabajo no gano y si no gano, pues no puedo satisfacer mi necesidad primaria básica, que es el alimento. Entonces me van a despedir. Ah, entonces se tuvo que reformar la Ley Federal del Trabajo y ahora generar o crear lo que era el home office, ¿no? El trabajo en casa. Y así todas las demás circunstancias, solo por ponerte un ejemplo. Pero estos que son fuentes reales, situaciones que no dependen ni de ti ni de mí, sino que son acontecimientos de manera general que están desestabilizando, a la sociedad y que luego entonces, querramos o no, tienen que ser objeto de regulación. Otro ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos comprado algo en línea, verdad? Y que nos llega por Mercado Libre y ahí tienes que dar tu nombre, tu dirección, algún número de tarjeta bancaria y cómo sabes, o al principio, por qué existían todos estos delitos cibernéticos, porque no sabes qué uso o qué fin le vayan a dar a estos datos, si no te vayan a clonar tu tarjeta, si tú estás comprando algo y nunca te llega, ¿verdad? Entonces, por ello se tuvo que crear y regular propiamente la policía cibernética, sancionar los delitos cibernéticos, etcétera, cosa que antes no existía porque simplemente ni siquiera había una computadora, mucho menos un internet y por supuesto que ni siquiera existía las compras en línea, ¿verdad? Entonces, repito, así como el ser humano va evolucionando, así también van evolucionando la creación de leyes y de normas jurídicas. Y por consiguiente, tenemos a las fuentes formales. Cuando hablamos de las fuentes formales, estas son los procesos de creación de la norma jurídica. Al respecto, un autor que se llama Eduardo García Maínez, en su obra Introducción al Estudio del Derecho, nos indica que en el derecho mexicano las fuentes formales son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y para algunos doctrinarios también los principios generales del derecho. Cuando nosotros hablamos de la ley, nuestra ley es la máxima por excelencia, ¿no? Se dice que la norma jurídica es aquella que es dictada por el legislador, es un precepto que se encuentra debidamente señalado por la autoridad competente, que es aquel que te manda o que te prohíbe algo y que va en correlación con la justicia, con lo que es bueno, con lo que es permitido y que en caso de que exista un incumplimiento, como decíamos al principio con la definición del derecho, conlleva a una sanción. Cuando hablamos de una jurisprudencia, es la interpretación que de 5 tesis ejecutoriadas o de 5 leyes hacen los tribunales federales para, por algún en contrario, para poder emitir un resolutivo. Cuando hablamos
de la costumbre. Es esta práctica reiterada que transgeneracionalmente se toma como cierta. Algunos hemos escuchado que se dice la costumbre se hace ley. No, porque para que sea ley, tiene, ya lo sabemos, tiene que estar publicada en el Diario Oficial de la Federación y hasta el día siguiente empieza a surtir efectos o consecuencias. La costumbre jurídica nunca va a ser publicada en un Diario Oficial de la Federación. Entonces, repito, la costumbre es esta conducta reiterada que transgeneracionalmente se toma como cierta. Y cuando hablamos de los principios generales del derecho, son todas aquellas frases o postulados que encierran una verdad jurídica y que sirven de base para el legislador para poder crear una nueva ley. Ahora bien, dentro de estas fuentes formales del derecho, estas se subdividen en dos. Por un lado tenemos las fuentes formales directas y por otro lado tenemos a las fuentes formales indirectas. Cuando hablamos de las fuentes formales directas, son aquellas que son puestas en vigor de manera inmediata por una autoridad y que ante un incumplimiento también va a llevar una sanción. Cuando hablamos de las directas, estas se subdividen en tres, pero ya las vamos a hablar dentro de nuestra siguiente sesión, porque ya no sé qué en cualquier momento nos la va a bloquear. Ahora bien, me gustaría escucharlas, estimados doctorantes, algún comentario, alguna participación que alguien tuviera bien disertar, para que luego entonces podamos ya ir concluyendo nuestra sesión y no nos vaya a botar de la sala. Las y los escucho. Adelante, por favor. Buenas noches, maestra, doctora, perdón. La verdad que el tema que hoy nos ocupa aquí es muy importante en nuestra labor educativa, porque como docentes muchas veces asumimos que solamente es dar la clase y ya, cuando hoy en día estamos viendo noticias, casos, sucesos en otros estados, donde incluso han sido eh, encarcelados directores, docentes, y no solamente porque ellos hayan participado directamente en un evento, sino por omisión. Entonces, la omisión muchas veces es un tema que no logramos quizás asimilarlo porque no es solamente ver el hecho, sino si ya lo sabemos, algo tenemos que hacer. Si no lo hacemos, entonces somos omisos. Y si somos omisos, tenemos parte de culpabilidad. Entonces, estos temas creo que la verdad son muy, muy importantes, porque con la misma ley dice que nos protegen, con esa misma ley también nos pueden sancionar lo que usted nos decía, la bilateralidad, ¿no? Y otra cosa que hoy en día tenemos tantas leyes y dicen que cuando hay muchas leyes es porque también tenemos un pueblo que no las respeta o se está queriendo salir pues de ciertas normas sociales y por lo tanto hay que hacer más leyes cada vez o actualizarlas, como usted bien decía, reformarlas o derogarlas en su caso porque pues también el ser humano va en constante evolución, ¿no? Son tiempos nuevos y también me llamó mucho la atención cuando usted comentaba sobre el reconocimiento de, por ejemplo, de las parejas de personas del mismo sexo, ¿no? Si bien es cierto que la ley establece su derecho a tener una relación así, todavía en el fondo o en el pensamiento, en el sentimiento de las personas, todavía existe ese rechazo, ¿no? A ver ese tipo de matrimonios igualitarios. Y es triste que incluso personas altamente preparadas académicamente tienen todavía un pensamiento un poco primitivo, ¿no? Maestros incluso, vemos maestros que cuando vemos los libros de texto decimos, yo voy a enseñar esto, yo no voy a enseñar a que los niños sean homosexuales o a que las niñas tengan parejas del mismo sexo, eso es inconcebible, porque ese tema no lo voy a ver. Y entonces eso es parte también del conocimiento de que los niños tienen, dice, un interés superior. O sea, el interés superior de la niñez va a estar sobre incluso mi forma de ver las cosas. Yo puedo tener una religión y mi religión no me permite eso, sí, ese es mi derecho, pero hay un derecho superior al mío, que es el del niño. Entonces, por sobre todas las cosas, siempre nosotros como docentes, como maestros, como directivos, tenemos que anteponer el derecho de la niñez, el interés superior de la niñez.
Excelente, doctor Gil. En efecto, coincido plenamente con usted y recordemos, ¿no? El lema de don Benito Juárez García, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tu derecho termina hasta donde empieza el derecho de tercero, ¿verdad? Tú puedes hacer, gozar y disfrutar de tus derechos tal cual como tú lo quieras, porque por eso hablábamos hace rato. El derecho no te regula a ti como persona, va a regular tu comportamiento, pero si la manera de pensar, de actuar, de sentir o de expresar atenta contra el derecho de tercero, entonces ahí tú estás siendo responsable de todo aquello que pueda incidir en una formación hacia el educando, ¿no? Y como bien decía, el interés superior del menor. Y no únicamente en materia educativa, de manera integral todo aquello que impacte de una manera positiva o negativa en la niñez, en el grado de responsabilidad o de corresponsabilidad que tú tengas, por supuesto que va a venir una sanción. Gracias, estimado doctorante. ¿Alguien más, apreciables doctores? Y si no, con ello vamos a dar por culminada nuestra sesión virtual del día de hoy. Perfecto. Bueno, apreciables doctorantes, agradezco enormemente el que se hayan conectado a esta sesión virtual. Recordar que esta sesión ha sido grabada a efecto que en el momento que a su servidora le compartan la liga, con muchísimo gusto yo la impacto en plataforma para que quienes así lo deseen puedan volver a validar el contenido y también para que aquellos compañeros que por alguna razón no pudieron estar presentes también puedan validar la información y contribuir en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Cualquier duda o comentario, como siempre, estoy para servirles, ya sea de manera personal o también a través de nuestro grupo de WhatsApp, y ha sido un placer estar en esta ocasión. Leo, me están escribiendo en el chat. Muy interesante los temas. Gracias. Gracias, doctora. Bendecido descanso. Igualmente, que tengan excelente fin de semana. Bendiciones a todas y todos. Hasta luego.